John Dee en Bohemia. Los viajeros se reunieron en el poblado de Tilburg, cerca de la frontera con Flandes, con Hieronymus Scotus, enviado especial del emperador Rodolfo II. Este misterioso personaje, conocido también como Scoto, que era emisario diplomático y exorcista oficial del emperador, se presentó acompañado por una escolta de 30 arcabuceros. Desde un principio se mostró locuaz y, durante el largo y fatigoso viaje, no cesó de referirse a temas de magia y ocultismo de los que hablaba con bastante soltura. Cosa insólita, se maravillaba John Dee en alguien que provenía de una corte católica. Claro que el sabio inglés aún no había llegado a Praga y, por lo tanto, no podía sospechar hasta qué punto la corte de Rodolfo II se había convertido en la meca de los ocultistas y magos de Europa. La próxima presencia del sabio inglés en Europa, a pesar de haberse concretado a raíz de una negociación secreta, fue conocido anticipadamente y dio motivo a cierta expectativa entre los numerosos alquimistas que participaban de los favores reales. John Dee llegaba precedido por una dudosa celebridad como mago y nigromante, que en realidad poca relación tenía con su profesión de matemático y óptico, y se esperaba de él que hiciese grandes prodigios en su audiencia con el emperador Rodolfo II. También la existencia del espejo mágico era públicamente conocida por noticias provenientes de Inglaterra y la posibilidad de contemplarlo, y hasta de ver, entre comillas, a través de él a los ángeles instructores. Agregaba un doble interés a su visita. En síntesis, que en Praga se preparaba todo un recibimiento para celebrar la llegada del sabio. Se esperaba que diera una conferencia en la universidad a la que asistirían las inteligencias más despiertas de la corte y, dependiendo del impacto que la misma causara en los asistentes, muchos serían los que se ofrecerían para servir como discípulos a la espera de conquistar valiosas revelaciones. Tales noticias las comunicaba gentilmente el mago Scoto, mientras emprendían la primera parte del viaje, que consistía en marchar hacia el sudeste, hasta dar con el Rin, distante unos 150 kilómetros. Y durante todo el trayecto sería este enviado diplomático quien primero intentaría sonsacar los secretos de John Dee. Para ello, trataba de ganar su confianza mediante la confidencia de valiosa información sobre la vida pública y privada de muchísimos príncipes y señores, tema sobre el que parecía particularmente versado. Hay que situarse en la Edad Media, en tiempos en que todo desplazamiento, toda actividad e incluso la vida misma dependían del capricho de algún señor, para comprender el incalculable valor que significaba disponer de tales chismes. Por eso John Dee asimilaba ávidamente estos datos, pero no satisfacía en la misma medida la expectativa de Scoto, retribuyendo su buena predisposición con revelaciones esotéricas. Por lo menos eso era lo que pensaba el exorcista, aunque se cuidaba muy bien de demostrarlo. Habían seguido una antigua ruta comercial, la que una semana después los ponía a la vista de Colonia, ciudad heredera de aquella colonia agripina que los romanos bautizaron en honor del general Agripa, quien fuera enviado por el emperador Augusto para pacificar a los germanos. Desde allí tomarían el antiguo camino romano que bordea el Rin y atraviesa longitudinalmente a la Rinania, es decir, la tierra del Rin, que marcaba antiguamente la frontera entre la civilización y el mundo de los bárbaros. Las instrucciones que tenía Scoto para obtener máxima seguridad en el viaje consistían en seguir una trayectoria que incluyese el tránsito por territorios vasallos del emperador alemán, cuyos señores estuviesen en las mejores relaciones con la corona, y evitar toda infidencia sobre el verdadero motivo de la presencia de los viajeros. Esta última condición se debía al interés que había cobrado entre los nobles en los siglos XV y XVI la fabricación de oro y la feroz competencia con que eran buscados los alquimistas
o quienes decían serlo. No era raro en esos tiempos que un príncipe, falto de dinero, secuestrara a un alquimista en las mazmorras de su castillo y le sometiera al tormento para obligarle a confesar el secreto de la piedra filosofal o a producir el dorado metal. Ese peligro trataba de conjurar Escoto recurriendo a la reserva, pero, como ya hemos dicho, se trataba de una precaución inútil desde que la fama de John Dee estaba bastante divulgada y había corrido la noticia de que el emperador le esperaba. En Colonia se hallaba al frente el príncipe elector Alberto de Baviera, quien era además obispo católico y celoso luchador de la Contrarreforma, causa por la que se había librado una guerra reciente, en 1583, contra el arzobispo Gebardo de Valburgo, quien apostasiara de la doctrina católica para hacerse protestante. En esos años se estaban incubando las rivalidades religiosas y los enconos que verían la luz 3 décadas más tarde en la sangrienta guerra de los 30 años. De cualquier manera, Rodolfo II, demasiado ocupado en indagar los misterios de la alquimia o en estudiar las gemas que se hacía atraer de todas partes del mundo, no participaba activamente de tales luchas religiosas. Por ser sobrino de Felipe II, el campeón de la Contrarreforma, y mantenerse dentro de la ortodoxia católica, nadie recordaba ya que su padre, el emperador Maximiliano II, había muerto sin recibir los últimos sacramentos debido a sus íntimas convicciones protestantes. Pero la verdad era que Rodolfo II actuaba con aparente indiferencia hacia la contienda religiosa como medida de seguridad, sabiendo que se hallaba rodeado de espías del Papa y que la única manera de proseguir sus investigaciones esotéricas, sin ser molestado, sería mantenerse dentro de la Contrarreforma. Esa actitud de Rodolfo II, si bien no despertaba ninguna simpatía en las filas eclesiásticas, tampoco era abiertamente censurada y no había razón por la cual la presencia en Colonia de sus huéspedes no fuera bien acogida por el obispo, Alberto de Baviera. De cualquier manera, ninguna imprudencia habría de provenir de John Dee, pues éste pasó esos días fascinado por la Catedral Gótica de Colonia, esa magnífica muestra de la tecnología druídica benedictina. Tras pasar unos días en Colonia, partieron nuestros viajeros, sin problemas, por el antiguo camino que las legiones romanas siguieran, en sentido inverso, 1500 años antes, cuando intentaban cumplir el sueño del emperador Augusto de confinar a los bárbaros más allá del Elba. En esa ocasión, 3 legiones romanas, 20.000 hombres, al mando del gobernador Pluvio Quintilio Varo, fueron aniquiladas por las tropas germanas al mando de Arminio, derrota que motivó el suicidio de Varo y el retroceso definitivo de los romanos hasta el cuartel general de Maguncia. Y justamente en Maguncia concluía la segunda parte del viaje, pues allí ya se encontraban bajo la protección del landgrave Guillermo de Hessen-Kassel, un príncipe que gozaba de la confianza de Rodolfo II y era también su pariente. Luego de permanecer algunos días en Maguncia, la ciudad en la que Gutenberg inventara la imprenta de tipos móviles 40 años antes, y otros pocos días en el castillo que el señor de Hessen poseía en Frankfurt, partieron nuestros héroes para cumplir la tercera y última etapa del largo viaje. Desde Maguncia, torciendo en línea recta hacia el este y recorriendo unos 500 kilómetros, se halla Praga. Sin embargo, no era posible seguir directamente esta ruta en el siglo XVI, sin verse obligado a numerosos desvíos para atravesar selvas y bosques, cruzar ríos y subir montes. Pero, considerando que esas tierras de Hessen y del norte de Baviera eran suficientemente seguras, tal era el camino elegido por Escoto, quien prefería vadear un río torrentoso antes que correr el riesgo de ser atacado por un príncipe desconfiado. Por lo tanto, pronto se hallaron circulando por Baviera, que es en el norte un país de hermosos valles y tupidas selvas, pero que va creciendo en altura hacia el sur, hasta llegar a los Alpes,
esa cadena montañosa que señala los límites entre Austria y Estiria, las tierras de los Habsburgo, es decir, de la dinastía reinante. Siguiendo el camino indicado hacia el este, se arriba a Bohemia, país que se compone de una meseta central, regada por el Elba, a la que rodea un cordón montañoso en todas direcciones, salvo hacia el oeste. Al norte están los montes metalíferos que limitan con Sajonia y también los Sudetes, formando límite con la Galicia polaca. Al sudoeste, el Bohemerwald separa a Bohemia de Austria, y al sudeste y este, las alturas moravas forman una pobre valla con el país de los eslovacos. Hacia el oeste de la meseta central de Bohemia hay una región boscosa llamada Selva de Bohemia, que separa a este país de Baviera, y a la cual deberían atravesar forzosamente los viajeros. Al llegar a la selva de Bohemia se está ante una puerta utilizada desde antiguo por los pueblos del este para ingresar en Europa. Por allí vinieron en el siglo V los marómanos, que por haber permanecido en el país de los boyos celtas, Bohóham o Bohemia, eran llamados boyovarios, quienes habitaron y dieron su nombre al país. Boyovaros es igual Baviera. Pero Bohemia fue codiciada desde antiguo por celtas, germanos y eslavos, cuyas múltiples tribus se disputaron en rudas guerras el derecho a habitarla. Primero se asentaron los boyos celtas, desalojados de la Galia transalpina por la invasión de los cimbrios del siglo II después de Cristo, la misma que empujó a los helvecios hacia Suiza. Aniquilados los cimbrios por sucesivas campañas romanas, los galos abandonaron Bohemia a los marcómanos, que pertenecían al pueblo germano de los suevos. Al debilitarse el imperio romano, los marcómanos intentaron sucesivamente abandonar Bohemia hacia las tierras más gratas del sur de Alemania. Esta actitud motivó, entre otras, la expedición del emperador Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo, cuyo poderoso ejército atravesó Bohemia y llegó hasta Galicia sin conseguir su objetivo. En el siglo V, como ya dijimos, los marcómanos pasaron la selva de Bohemia y ocuparon Baviera. Pero otros pueblos provenientes del este reclamaban también a la disputada meseta. Tras los suevos, que eran un pueblo germánico dividido en numerosas tribus como los marcómanos, los cuados, los germunduros, los francos bávaros, los semnones, etc., venían avanzando algunos grupos de vendos, es decir, eslavos, entre los que se destacaban los checos, los eslovacos y los polacos. En Bohemia logran asentarse los checos, quienes compartirían en adelante este privilegio con los suevos, reunificados luego bajo la denominación común de alemanes. Pero un tercer pueblo llamado Magyar, de raza amarilla y emparentado con los hunos, intentaría vanamente ocupar Bohemia y Moravia, asolando a ambos países desde Hungría, su base de ataque. Sin embargo, los magiares jamás lograrían su propósito y pronto Bohemia sería un reino cuya corona, después de Carlomagno y especialmente durante el Imperio Romano Germánico, se disputarían encarnizadamente los checos y los alemanes. En 1250 moría en la Apulia italiana, entonces reino de Sicilia, el emperador romano-germano Federico II Hohenstaufen. A su muerte y a la pronta ejecución de sus 3 hijos sobrevivientes, se extinguió la estirpe hiperbórea de los Stanfer, ingresando el reino a ese periodo que los historiadores denominan interregnum, reino entre 2 reinos, caracterizado por la acefalía del poder o la elección simultánea de 2 reyes, uno güelfo y otro gibelino, tan débiles que se neutralizaban mutuamente. Recién, en 1273, merced a una fábula, el resurgimiento de la institución de los 7 príncipes electores, que de hecho nunca había funcionado antes, se conviene en nombrar rey de Alemania al conde de Suabia Rodolfo Habsburgo. De ese episodio debemos recordar 2 cosas. Primero, uno de los 7 electores era el rey de Bohemia.
II, el conde Rodolfo de Suabia, marca con su reinado el ascenso de la casa Habsburgo, familia señorial de linaje hiperbóreo muy puro, que tuvo tremenda influencia sobre los tronos de Europa hasta el siglo XIX. Aclaración. El linaje de los Habsburgo solo decayó cuando sucesivos casamientos con varias plebeyas de origen hebreo, pero de suculenta dote, produjo en la sangre familiar una terrible confusión estratégica, pérdida de la mine, con las funestas consecuencias para la Casa de Austria que todos conocemos. Conviene recordar, como complemento de la historia que estamos narrando, que la madre de Fernando el Católico, rey de España muerto en 1516, fue la judía Enríquez. La hija de Fernando el Católico, Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, tuvo dos hijos, el emperador Carlos V y Fernando I. De este último desciende la rama de los Habsburgos alemanes. El emperador Rodolfo II, uno de los protagonistas principales de nuestra historia, era nieto de Fernando I y, por lo tanto, llevaba en sus venas la sangre judía de su antepasada Enríquez. Como esta contaminación impidió a Rodolfo II alcanzar la mutación en divino hiperbóreo inmortal, según se verá más adelante, hemos creído conveniente realizar la presente aclaración. Rodolfo Habsburgo, después de una guerra con el rey Ottokar II de Bohemia y del posterior asesinato de este, obtiene como botín Austria-Estiria para la herencia de su casa, quedando Bohemia y Moravia en poder de Wetzel II, hijo de Ottokar. Sin embargo, luego de la muerte de Rodolfo en 1291, es elegido rey de Alemania Enrique VII, conde de Luxemburgo, quien adquiere Bohemia y Moravia para su casa como bien alodial al producirse la extinción de las dinastías reinantes. La guerra que Rodolfo Habsburgo sostuvo con el rey Ottokar II de Bohemia fue ganada por los alemanes en la Gran Batalla de Marsfeld el 26 de agosto de 1278. Sin embargo, esta victoria, lejos de ser beneficiosa, señaló una separación permanente entre la población checa y alemana. En efecto, dice el historiador Johannes Haller, según todas las previsiones, la continuidad de la unión con los territorios alemanes vecinos, tal como se había producido en tiempos de Ottokar II, habría llevado con el tiempo a la adaptación y la fusión de las poblaciones alemanas y checa, de modo análogo a como en otros territorios al este del Elba, en Mecklemburgo, Pomerania, Silesia y Prusia, las poblaciones venda y prusiana se fueron alemanizando gradualmente, en tanto que la separación que la victoria de Rodolfo llevaba aparejada vino a interrumpir dicho proceso, acentuó la antipatía natural entre los pueblos y contribuyó esencialmente a que en el siglo XV el nacionalismo checo del husitismo se volviera hostil contra el germanismo. Cabe destacar que mientras reinó la Casa de Luxemburgo de 1308 a 1439, otorgó siempre a Bohemia una especial atención. Como ejemplo, basta recordar que el rey Carlos IV, nieto de Enrique VII, fue quien fundó en 1348 la Universidad de Praga, la primera de Alemania, y elevó su corte al más alto nivel de la ciencia y el arte medieval. Años después, fallece el rey de Alemania Sigmundo, último de los Luxemburgos. Es elegido en 1438 su yerno, Alberto II Habsburgo, retornando definitivamente esta casa al trono alemán y conservando en adelante la corona de Bohemia, que un descendiente conocido por nosotros, el emperador alquimista Rodolfo II, lucirá 150 años más tarde. Pronto la caravana conducida por Jerónimo Sescoto atravesó la selva de Bohemia y comenzó a marchar por un cuidado sendero que lindaba con numerosos campos labrados y que ofrecía la sorpresa, al descender de una loma o cruzar un bosquecillo, de mostrar la súbita aparición de los más bellos poblados que John Dee hubiese visto jamás.
Eran únicos por su cuidada prolijidad y una perfecta integración al paisaje que los hacía hacer aparecer casi como fenómenos naturales. Los pueblitos ingleses, tan distintos, pensaba John Dee, han sido construidos con el deliberado propósito de afirmar inequívocamente su calidad humana, y por eso se ven siempre como recortados en el horizonte. En cambio, estos pueblos de cuentos de hadas se hallan entrelazados con la naturaleza, confundidos en el mundo circundante de tal modo que no es posible, para la inteligencia del observador, extraerlos de allí sin provocar una anormal mutilación al resto del paisaje. Sin poder distinguir los límites de unas construcciones que se diluían entre jardines y follajes, y sin lograr percibir esa exaltación de la forma por sobre el fondo, que es la base de la diferenciación, John Dee tenía la impresión de haber penetrado en una imagen pintada, en un cuadro de Bruegel. Estos pueblos de Bohemia son semejantes a muchos cuadros que los pintores paisajistas de Holanda y Flandes realizan esfumando los bordes de las cosas, de suerte que al pasear la vista por una casita de campo, al llegar al granero, a su parte posterior, sin saber cómo, nos hallamos sumergidos en el misterio de unos árboles, unas tierras, unos cielos o aguas, que todo lo circundan y absorben en perfecta y monótona continuidad. En otra parte de esta obra veremos de qué manera la conjunción de la energía telúrica con ciertas características particulares del lugar generan en su entorno un microclima psicológico. Porque un microclima especial que rodea a algunos pueblos de Bohemia era el responsable de las curiosas percepciones de John Dee. Pero no solo el sabio inglés, sino muchísimas personas sensibles han intuido durante siglos que en Bohemia hay mayor facilidad para el ejercicio de las ciencias ocultas. Y es por esta convicción que siempre se han visto pasar bajo sus cielos una clase especial de hombres, cuyo número, en esas últimas décadas del siglo XVI, había aumentado notablemente. Son los que arriban a Bohemia, buscando consumar una experiencia trascendente y definitiva. Los alquimistas tratarán de obtener el magisterio fabricando la piedra filosofal. Los místicos, inspirados en Joachim de Fiore o Meister Eckhart, intentarán experimentar el éxtasis de Dios, la unio mítica. Los rabinos, por el estudio del Sefer HaZohar y la Torá, tratarán de interpretar la ley de Jehová o de fabricar el golem. Los astrólogos procurarán, leyendo el cielo e interpretando sus misterios, predecir el futuro. Los brujos conjurarán a los espíritus y demonios para pactar con ellos alianzas inconfesables. Los artesanos trabajarán para ganar la maestría en su gremio. La orfebrería, la escultura y la pintura son los gremios principales, etcétera, etcétera. Todos estos hombres, muchos de los cuales son, sin duda, farsantes y charlatanes, pero otros seguramente son personas serias y hasta peligrosas, han elegido Bohemia para llevar a cabo su experiencia más importante y, en particular, se dirigen directamente a Praga, la ciudad milenaria. ¿Por qué Praga? John Dee, que acompañaba la caravana dirigida por el mago escoto y se hallaba a la vista de Praga, lo descubrió enseguida. La meseta central de Bohemia se halla regada por el Elba, ese río que atraviesa Alemania para morir en el Mar del Norte, en el lejano Holstein, o sea, en la antigua Frisia. La tierra gredosa de la meseta es drenada por el Elba y sus afluentes, el Jore, el Moldava, el Bergunka, el Vladva, etc. Y Praga se asienta a orillas del Vladva, un afluente del Elba cuyas aguas, nacidas en los montes de los gigantes, transportan fuertes corrientes de energía telúrica. Pero eso no es todo. Praga se halla edificada sobre un poderoso vórtice de energía telúrica de particulares cualidades, de las cuales insinuamos algo al estudiar la historia de Nimrod.
Trataremos sobre este tema más extensamente en otra parte de esta narración. Por ahora, digamos solamente que el vórtice, en sí, representa un puente entre el mundo concreto y planos más sutiles de existencia. Más técnicamente, puede decirse que la presencia del vórtice debilita la barrera de intersección de planos, dotando al lugar de vibraciones adecuadas para canalizar las energías telúricas y astrales y practicar toda clase de taumaturgia. Estas propiedades que posee Praga son, evidentemente, las responsables de la atracción que ejerció desde siempre sobre los amantes del misterio. Y es ahora, en 1585, cuando el número de tales visitantes es mayor que nunca. La explicación de ese súbito interés por Praga debe buscarse en el hecho de que, siendo la ciudad capital imperial y estando al frente de la misma un rey tolerante y sabio como Rodolfo II, él mismo se confiesa magíster de la alquimia, las ventajas para los extraños visitantes son muchas. Es posible, por ejemplo, que alguien logre demostrar la maestría o el magisterio realizando una demostración de su arte al emperador, quien, si tal prueba es positiva, no vacilará en premiar ricamente el talento exhibido. Aparte de la fantástica posibilidad de practicar con seguridad unas artes que en todas partes del mundo se las consideran oficialmente demoníacas y se las castiga con la hoguera, está la ventaja de contar con una ciudad que posee realmente un centro telúrico de poder. Se comprende entonces que tales ventajas atrajeran a un número enorme de personas que poblaban la calle de los alquimistas, el barrio judío, las corporaciones de gremios y algunos castillos y condados cedidos por el generoso emperador para que ciertos sabios de gran nivel prosiguieran sus estudios. Es el caso del astrónomo Tycho Brahe, que pudo instalar un observatorio en Uranienburg, disponiendo para su uso del castillo de Benatex, a donde vino a residir en 1600 Johannes Kepler, el gran astrónomo descubridor de las leyes que rigen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Pero también rodeaban a Rodolfo II personas menos rigurosas que Brahe y Kepler. 200 alquimistas se hallaban a sueldo del emperador, sin contar otros 500 que esperaban entre retortas, matraces y crisoles la oportunidad de lograr un resultado lo suficientemente vistoso como para valer un subsidio real. También los sabios judíos eran admitidos en la corte del emperador, principalmente por intermedio de su médico Tadeo Hayek, oriundo de Praga, quien se hacía llamar Agesius. Este siniestro personaje acercó al emperador al judío David Gans, famoso autor de una historia del Talmud, y también preparó varias entrevistas con el alto rabino Judá Lou ben Bensalet de Praga. Este último personaje, Judá Lou, obtuvo una inquebrantable celebridad por ser el primer judío que dio vida al Golem, el robot indestructible construido con arcilla y animado mediante fórmulas cabalísticas que permiten insuflarle el soplo de Jehová Satanás. Se controlaba al monstruo escribiendo en su frente la palabra hebrea Emet, verdad, la cual no afectaba sus funciones vitales. Pero si se borraba la letra E, quedaba Met, que significa muerte, y automáticamente se destruía el golem. Rodolfo II recibió muchas veces al rabino Lou, y es posible que lo subsidiara en secreto según era su costumbre. Evitaremos detallar la innumerable cantidad de curiosas personalidades que componían la corte del emperador. No hablaremos, por ejemplo, de la poderosa corporación de artesanos, de los expertos en gemas preciosas, etc. Y solo nombraremos a George Poppel von Lowrowitz, representante del Papa, los ministros Wallegan Rumpf y Paul Six Troughton, el banquero judío y consejero real Jacobo Basewi, pues todos ellos tienen especial intervención en esta historia. Esta era, pues, la Praga imperial
que recibía a John Dee como uno de los sabios más importantes del siglo. Una ciudad invadida por extraños personajes que gustan transitar por el borde del abismo, pero con una universidad prestigiosa que se contaba entre las primeras de Europa, a pesar de la deserción de los profesores alemanes que 170 años atrás se marcharon a Leipzig. En esa oportunidad, el checo Juan Hus, antiguo profesor, inspirado en la corriente mística del inglés Juan Wycliffe, discípulo del hiperbóreo Joaquim de Fiore, atacó la corrupción de la Iglesia y llamó públicamente a los cristianos a retomar el cristianismo primitivo. Fue excomulgado en 1412, pero el pueblo checo lo nombró rector de la universidad y, desde su púlpito, afirmó la supremacía del Cristo cósmico viviente por sobre la autoridad fosilizada del Papa. Esta postura imprudente que adoptó Juan Hus motivó que 3 cruzadas de la Iglesia Católica, como 200 años antes en el Languedoc-Cátaro, llegaran a Bohemia para reprimir a la herejía husita. Aunque las cruzadas no pudieron obtener ninguna victoria por las armas, digamos en rigor de la verdad que sufrieron grandes derrotas, lograron hacerse con Juan Hus mediante un engaño, que consistió en asegurarle inmunidad para pactar una tregua. Cuando Juan Hus se presentó ante el rey Segismundo en el concilio de Constanza, este le cogió y a poco fue a parar a la hoguera, munido aún del salvoconducto real. Desde entonces Juan Hus se transformó en un héroe nacional checo y su doctrina, expresada principalmente en su libro Tractatus de Ecclesia, perduró hasta el siglo siguiente, XVI, en el que acompañó a las luchas de religión desatadas por Lutero y Calvino. Durante todo el siglo XVI se sucedieron las luchas y avivaron los enconos que estallarían con singular violencia en la Guerra de los 30 años. Cuando John Dee y el druida Kelly llegaron a la lejana Praga, estaban lo suficientemente agotados como para pretender otra cosa que tomar un descanso inmediato. Para cumplir con esta necesaria recuperación, Escoto dispuso que ambas parejas fueran alojadas en un monasterio franciscano que funcionaba en el castillo de los antiguos duques de Bohemia. Tal elección no satisfacía a John Dee, a quien producía un particular espanto la presencia de los frailes, pues desconfiaba de que sus anfitriones deseasen conocer el contenido del cajón blindado. Mas, no existiendo posibilidad de modificar esa disposición, pronto estuvieron los 4 dedicados a higienizarse y descansar. Enterado Rodolfo II de la presencia de los ingleses en su corte, a pesar de que la impaciencia le causaba palpitaciones, un mal de la familia Habsburgo, decidió otorgar 8 días de descanso y atenciones a sus huéspedes, antes de concederles una audiencia. Esos días pasaron volando, y así fue como una tarde, el sabio fue conducido al Palacio Imperial para su presentación formal. Durante los días de descanso, Kelly se dedicó a conseguir el favor de Escoto, cosa que logró incondicionalmente cuando prometió a este entregarle parte del polvo rojo. El exorcista ambicionaba obtener el magisterio de la alquimia y el astuto druida alentó dicha expectativa con la promesa de suministrarle el polvo y enseñarle la manera de fabricarlo. Por eso, pese a la resistencia de John Dee, que contaba con entrevistarse a solas con Rodolfo II, Escoto anunció que el emperador esperaba a ambos, pues la fama, entre comillas, de Kelly como alquimista y fabricante de oro había llegado a su corte y deseaba conocerlo. De esa manera, junto a John Dee, estaban también Kelly y Escoto cuando el emperador hizo su entrada en la antesala real. Acompañaba a Rodolfo II su entrañable amigo, el noble Wilhelm von Rosenberg, bohemio de sangre germana, y el inefable Agesius. Luego de los corteses saludos de la época, Rodolfo se dirigió resueltamente a John Dee. Debéis saber, docto señor,
que he negociado durante años con vuestra dura soberana para obtener el placer de esta entrevista. Había desesperado ya de que alguien viniera desde Inglaterra a enseñarme ese trofeo pagano tan admirable que costara la vida a mi sobrino Federico de Borgoña. Pero he aquí que disfruto del doble placer de recibir el trofeo de manos de un sabio de vuestra altura. Ignoro qué ha hecho cambiar de parecer a la reina Isabel, pero a lo que ello sea, deben agregarse seguramente las permanentes invocaciones al Altísimo que llevo haciendo desde mucho tiempo atrás para ganar su favor en este asunto. Rodolfo II hablaba sin una pizca de ironía, impacientándose porque John Dee no le alargaba inmediatamente el espejo. Al fin, no queriendo presionar al misterioso inglés, invitó a todos a visitar un recinto conocido como la Cámara de las Maravillas, dedicado a contener la colección de minerales, piedras preciosas y piedras raras más completa de Europa, o sea, del mundo. Había allí muestras de plata de Bohemia, oro y esmeraldas de América, diamantes y ágatas del África, topacios, turquesas, cristales de roca de bellos colores, en fin, piedras preciosas de todas partes del mundo, etc. Era la más vasta exposición de piedras que nadie pudiera imaginarse, reunida con infinito amor por ese emperador alquimista al que nadie en su época logró comprender íntimamente. El encargado de la Cámara de las Maravillas, Matías Kretz, explicaba en voz alta la procedencia y las propiedades que les eran atribuidas a las distintas piedras y minerales. Frecuentemente consultaba un libro titulado Gemarium et Lapidium Historia, editado en Praga por orden del mismo Rodolfo II y escrito a su pedido por el médico real Anselmo Voet de Bot. En las piedras está encerrada una porción del alma cósmica, explicaba en voz alta Agesius, y estudiando sus propiedades lograremos comprender los arcanos del cosmos. La sala era enorme, con bóvedas de amplios arcos de piedra gris apoyados en gruesas columnas. Estaba amueblada con armarios y mesas repletas de piezas clasificadas y con multitud de baúles blindados con barras de acero en los que se depositaban los objetos más valiosos. En el piso casi no había lugar para transitar debido a las tinas y barriles destinados a albergar rocas y tierras traídas de lugares remotos. Contra una pared, una pesada y larga mesa sostenía cientos de matraces y frascos con líquidos preciosos de la más diversa procedencia. Es natural que este espectáculo causara el asombro de los viajeros y que hasta un druida como Kelly se distrajera momentáneamente. Eso fue lo que ocurrió cuando Kelly se separó del grupo acompañado de Agesius, a quien intentaba convencer para que le mostrara la famosa piedra índica. Esa piedra, aparentemente un besoar, aparece mencionado en el antiguo bestiario medieval. El fisiólogo, como remedio infalible para la hidropesía, enfermedad que aquejaba al druida. Aprovechando ese momento, John Dee apartó al emperador y le manifestó la necesidad de sostener una entrevista a solas, solicitud inaudita por provenir de un extranjero sin ningún derecho en el imperio alemán, pero perfectamente justificado en el caso de tratarse de asuntos diplomáticos o esotéricos. Y sobre este último tema, Rodolfo II mantenía permanentes y reservadas reuniones con magos y ocultistas de todo el mundo. «Nos veremos esta noche», dijo el emperador, «pero estará presente mi fiel Virgen, a quien nada reservo sobre las cosas del espíritu». Tal condición no desagradó al sabio inglés, pues ya había percibido la vinculación carismática que le unía con el conde von Rosenberg en el misterio de la sangre pura, y sabía que éste era también un Viria despierto.